5, 4, 3. Ahí está. Entonces, primero que todo, habíamos visto esto, ese fue el taller que hicimos, digamos que el laboratorio que hicimos, en donde nos dimos cuenta que teniendo una carga o teniendo varias cargas, las podíamos colocar dentro de ciertos espacios en donde el campo eléctrico, si lo metíamos dentro de una especie de aislante, en este caso, ¿cuál fue nuestro aislante? El vaso. ¿Sí? Entonces habíamos hecho ejemplos, lo hicimos creo que, bueno, aquí colocábamos una bolita dentro del vaso, entonces por más que cargáramos el globo no afectaba la bolita que estaba dentro del vaso, pero la que estaba afuera sí se cargaba, ¿cierto? Entonces, eso lo hicimos con unas láminas también, lo hicimos primero con una lámina y nos acercábamos a ver qué sucedía. Normalmente lo que pasaba con la bolita era que se dejaba traer por el globo, que empezaba de forma pendular, pues obviamente porque la fuerza como tal o la carga que tenía la estática que tenía el globo, pues no era tan fuerte, entonces por eso empezaba como a pendular, pero pues tendía a atraerlo, y esa era la intención como tal del ejercicio que teníamos nosotros para trabajar. Ahora, ¿cuál es la intención? Perdón, dejemos este cosito acá. No, quitemos. Y entonces, ¿cuál era la intención en primera instancia? Vamos a mirar este ejercicio, entonces, a la luz de lo que hicimos en el experimento. Entonces, a la luz de lo que hicimos en el experimento, ¿qué decía el enunciado? Uy, no me va a tocar salirme. Yo creo que tocas más bien con el PDF. Entonces, lo que dice el enunciado de este ejercicio es lo siguiente. Aquí está. Vamos acá. Y alguien que me ayude a leer ese enunciado. ¿Cuál es el módulo de una carga Uy, sí, sí, igual sí. capaz de crear un campo eléctrico de uno Ahí vector está. sobre color en un punto igual a un metro de distancia? Exacto, entonces, si nos damos cuenta, para este ejercicio como tal, lo que tenemos nosotros es que a 1 metro de distancia, ese es el radio que tenemos nosotros, si nos damos cuenta, ¿qué pasa con las líneas de flujo que tiene esta carga? Las líneas están saliendo, ¿sí? La carga eléctrica como tal, están saliendo. Entonces, bajo ese parámetro, teníamos nosotros, no me gusta ese PDF así, hagámoslo por acá. Vamos a coger el PDF desde acá, que aquí está todo el ejercicio resuelto y más agradable todavía verlo ahí. Entonces, ¿qué tenemos nosotros como datos? Tenemos que el campo eléctrico está generando un flujo de un, ¿cómo se llama esto? Un newton sobre Coulomb, ¿cierto? Está a una distancia de 1 metro. ¿Qué ventaja tenemos? De que ya la distancia está en metros y la unidad de la carga o el campo eléctrico está en newtons sobre Coulomb. No hay ningún problema. Ahora, si vamos a mirar acá el ejercicio, primero que todo, toda carga eléctrica, el campo eléctrico está emitiendo una carga que está saliendo como tal del espacio como tal. Y siempre vamos a ver que la superficie, como les decía, esto pensemos que es una esfera, pensemos que es una circunferencia, ¿cierto? Entonces, estamos tomando un segmento, un espacio muy pequeño sobre esa esfera, ¿sí? Y lo que está haciendo esa esfera es generando perpendicularmente rayos, ¿sí? A él, a esa superficie. Entonces, por eso, estos dos vectores que me aparecen acá, el más gordito y el más pequeño, el más delgadito, están saliendo del centro de la circunferencia o están saliendo perpendicular a la esfera como tal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Recuerdan cuál era la formulita esa? La integral del campo cerrado es igual a ¿qué? A la carga eléctrica multiplicado por, ¿qué era eso? La densidad de ¿qué? El volumen en la superficie, ¿cierto? Y equivalente a la carga sobre, habíamos quedado que era sobre una, ¿qué era el E sub cero? ¿Alguien me recuerda qué era el E sub cero? La constante de La permisividad en el medio. En este caso, nuestro medio, en este caso, teníamos que era 8, ¿qué? 8,85, si no estoy mal. 88, 8,88. ¿Sí? 8,88, listo. Ahorita lo miramos aquí adelante. Se tiene 88. Y eso estaba por 10 a la cuánto.
Ustedes lo averiguaron, si no estoy mal. Permisividad. Sí, señor. ¿Era cuánto? A mí me parece que era 8,85 por 10 a la menos 12. Voy a dejarlo entre paréntesis para que quede a la menos 12. Y cierro paréntesis. Ahí está. Ese 8,85 es el coeficiente de permisividad, ¿cierto? En el vacío, ¿cierto? De una carga eléctrica, de un campo eléctrico en el vacío. Pero también tenía que ver ese valor, tiene que ver con el K. ¿De qué forma? Yo les había pedido el favor que lo averiguaran. ¿De qué forma tiene que ver con el K? Ese 9 por 10 a la 9, ¿de dónde se obtiene? ¿O qué relación tiene esto? De 1/4 pi, si no estoy mal, ¿cierto? Por el coeficiente de permisividad. En este caso, en el vacío, de 8,85 por 10 a la menos 12. Por favor, haga esa división. ¿Cuánto le daría esa división de 1/4 por pi por el 8,85 por 10 a la 12 negativo? Hágalo su merced en la calculadora para que podamos verificar qué es lo que nosotros hemos venido utilizando bajo la ley de Coulomb. ¿Sí? Porque bajo la ley de Coulomb estuvimos utilizando esto. 1 dividido en 4, abre un paréntesis si quieres, o si tienes ratio, pues 4 por pi por 8,85 por 10 a la menos 12. Sí, señor. 8,99, ¿cierto? 8,99 por 10 a la 9, que es lo que nosotros utilizamos como el 9, ¿cierto? Le decíamos la constante K, esta constante que teníamos nosotros, que era lo que llamamos la constante de carga eléctrica o de campo eléctrico, ¿cierto? Es el 9 que utilizamos nosotros. Desde ahí es donde sale, y no sé si alguno lo encontró en algún momento. Ahora, vamos a seguir con el ejercicio. Es bajo la formulita que tenemos acá, mírela, aquí está toda despejada. Yo le voy a dejar aquí un poquito más grande la formulita. Aquí está. Entonces, la fórmula aquí despejada, su merced se da cuenta entonces que vamos a tener que la densidad, todo esto está, esta es la formulita que estábamos trabajando nosotros, ¿sí? Pero ¿qué ventaja tenemos? Que como en esta ecuación de las sumas de Gauss, ¿cierto? Para los campos eléctricos, vamos a identificar nosotros que como la superficie de nosotros es una superficie esférica, ¿sí? Entonces, primero que todo, el campo eléctrico, esta es una constante. Esa constante siempre la vamos a poder sacar de la integral, ¿sí? Siempre los números los podíamos sacar cuando hacíamos cálculo integral, lo podíamos sacar de las integrales. Entonces, ahora, como es perpendicular, ¿sí? A la esfera que tenemos nosotros, ¿sí? S de S, ¿sí? Ese vector de S es perpendicular a la carga eléctrica o al campo eléctrico. Entonces, ser perpendicular y a la vez paralelo a la carga eléctrica me genera que qué ángulo formen entre los dos. O cero, para mí 0 grados, ¿cierto? Entre los dos 0 grados. ¿Y coseno de 0 grados cuánto es? A 1. Entonces, esta formulita que se desglosa acá, ¿por qué se desglosa? En la clase anterior, pues hace 8 días, yo les comentaba que, bueno, si hubiera una superficie con una leve inclinación y el campo eléctrico estuviera de esa forma, ¿cierto? Hay un vector normal, o sea, que forma ángulos de 90 grados, ¿sí? Pero como las cargas eléctricas en este caso vienen de esta forma, cambiémosle el colorcito de esa vaina para que sepamos de qué estamos hablando. En este caso, pero no le cambiamos de color. Dejémoslo como está.
Listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Primero que todo, tengo que descomponer las cargas eléctricas que están entrando ahí. Tengo que hacer una descomposición, uy, qué pena, una descomposición con respecto al eje, que sería una descomposición de esa carga en términos del campo eléctrico para la X, y una con respecto a la Y. ¿Sí? Entonces aparecerá una para la Y. Pero pregunta, para la X y para la Y, ¿cómo serán esas descomposiciones? Para X, ¿qué se utilizaba? ¿Seno o coseno? Era coseno, ¿cierto? Para la X era coseno. Entonces, por eso es que aquí sale, en últimas, el caso es que aquí termina saliendo el campo eléctrico multiplicado por el coseno del ángulo, ¿sí? Siempre se va a utilizar cuando sea sobre un campo inclinado, en este caso. Pero como aquí tenemos, ¿y por qué se coloca coseno? Porque como la circunferencia o la esfera siempre va a estar a diferente inclinación, digamos, ¿sí? Entonces, pero en este caso, ¿qué ventaja tenemos nosotros? Que tanto el campo eléctrico como la misma vector normal, ese vector normal que está eh, representado por ese ds, ¿sí? Son paralelos, pues el ángulo es de 0 grados y coseno de 0 grados me da 1. En ese sentido, cuando vamos y miramos todo esto, ese coseno de 0 se vuelve 1, entonces esto es un 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? El campo eléctrico lo saqué. ¿Por qué fue que se salió el campo eléctrico? Porque es una constante. Ahora, entonces me queda la integral de ese, que es el valor del este superficial, sí, señor. Pero pregunta, ¿la densidad superficial, cómo es que se obtiene eso? ¿El área? Sí, exacto. Entonces, tenemos acá, mírelo acá, perdón, yo le voy a mostrar de a poquitos. Entonces, démonos cuenta que la superficie, ¿se acuerdan que 4pi, ustedes encontraron esa formulita de la densidad superficial? ¿Cierto? 4pi por r cuadrado. Y era lo que teníamos entonces, si vamos y miramos, yo la tenía por acá en una diapositiva, creo que la copié. Aquí tenía las tres. Entonces, esas eran las tres formulitas que quería yo que ustedes encontraran. Pues a ver, se las agrando un momentico para que su merced las vea lo más grande posible. Y entonces son estas cuatro, estas tres. Entonces, está la volumétrica, ¿sí? Está la superficie, la superficial y la lineal. Y sobre ellas que tenemos que trabajar, sobre ellas que vamos a hacer todo el ejercicio del día de hoy. Sí, vamos a ver alrededor de 5 ejemplos. Si no vemos los 5, pues tratamos de ver aunque sea 3 o 4, pero que los entendamos lo mejor posible. Entonces, esta es la formulita, ¿sí? Entonces, venimos acá, perdón, voy mirando, es, en últimas, la integral que teníamos que solucionar se completa de forma sencilla con este a de x, con el área de la superficie que tenemos nosotros. Esto es esto mismo. Y entonces, en últimas, como lo que necesitamos hallar es el campo eléctrico, esa constante, pues el área pasa a dividir. Y al pasar a dividir esa área, y sabiendo que el área es 4pi r cuadrado, ¿sí? Pues tendremos acá que 4pi r cuadrado por el coeficiente o la constante de permisividad. Vamos a reemplazar. Y pregunto, ¿sabemos cuánto es R? 1, ¿cierto? ¿Sabemos cuánto es E? 885 por 10 a la menos 12. ¿Sabemos cuánto era el campo eléctrico? Un newton sobre Coulomb, ¿cierto? Y lo que me preguntaban, perdón, miremos acá, me dice es, ¿cuál es el módulo de la carga puntual? O sea, ¿cuál es la carga? Eso es lo que me están preguntando. Si me están preguntando que cuál es la carga, ¿qué es lo que tengo que hallar? Mi incógnita es Q. Y entonces, en últimas, ¿qué tengo que hacer? Pues el campo eléctrico multiplicado por 4, perdón, por 4pi, multiplicado por el r cuadrado y multiplicado por e sub 0. ¿Tenemos los datos? Sí, tenemos los datos. Entonces, cuando vamos y miramos los datos, aquí están ya toditos, mire. Q es igual a 4pi r cuadrado por el campo, la constante de permisividad por el campo eléctrico que es 1. Se reemplaza y al haber reemplazado todo eso, me da 1,11 por 10 a la menos 10.
Y como es carga eléctrica, miremos qué unidades teníamos nosotros en esta hilerita. El radio, ¿qué unidad de medida es? El radio, creo que metros cuadrados. La carga, ¿en qué deberá estar la carga? Newton sobre Coulomb. Ah, bueno, eso es Newton sobre Coulomb, sí, señor. En este caso, la constante de permisividad, ¿en qué unidad está? ¿F sobre qué? ¿Sobre M? Mm, Entonces, aquí nos falta una partecita. F sobre M. Sí. ¿Y F qué es? La fuerza. Eso es una masa por aceleración. ¿Será eso? ¿La fuerza en qué está? En Newton, ¿no? Pero ahí no se cancelan toda esa partecita. ¿Alguien que haya copiado cuál es la constante de permisividad? ¿En qué unidades está? ¿No la tienen? Dejémosla entonces sin esas unidades. Porque a lo último lo que se cancela es todos los metros cuadrados, los newton, y queda un culón. Si no estoy mal, el coeficiente de permisividad era un C sobre C cuadrado o C. Permiso. Hola, yo. Si alguno es un chorro alto, no, gracias. Atención. Y entonces, ya me quedó, Y solo PM. listo, solo Toyotas. Sí, las burbujas las dejamos parqueadas ahí, al lado de la iglesia. Listo, entonces, ajá, es esa. Entonces, C cuadrado sobre Newton por metro cuadrado, aquí abajito. Y como teníamos el radio que era metro cuadrado, como teníamos la carga que es Newton sobre Coulomb, pues Newton con Newton, chao Lola, metro cuadrado con metro cuadrado, chao Lola, y Coulomb con el cuadrado del Coulomb, me queda un solo Coulomb. Y ahí queda entonces la unidad de medida. Ahora, como es por 10 a la -9, porque aparece una n aquí antes de Coulomb? Porque es nano, ¿cierto? El nano es 10 a la -10, para que tengan en consideración. Entonces, hasta ahí, preguntitas del primer ejercicio, más o menos. Vamos viendo, vamos viéndolo. Entonces, ahí lo vamos viendo de a poco. Esta formulita, No, la que escribió. eso, lo de las unidades. ¿Qué es lo que pasa? Que como la carga está en Newton sobre Coulomb, ¿sí? De aquí, 4pi es una constante. R cuadrado son metros cuadrados. La constante de permisividad está dada en términos de Coulomb cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. Entonces, ¿qué se puede? Simplificar Newton con Newton, metro cuadrado con metro cuadrado, un Coulomb del cuadrado con el Coulomb de abajo. También es 4pi punto R al cuadrado. ¿Cómo se llama eso? Esa fórmula. Ah, este 4pi r cuadrado es el área superficial de la superficie. Sí. Cuando es una superficie, en este caso esférica, Solo se usa para la esférica. Sí, señor. Ajá, sí, señor. Por eso es 4pi r cuadrado. Pero pregunta, ¿alguien tiene en el celular posibilidad de buscar datos el área de la esfera? El área superficial de una esfera, o la superficie de una esfera. ¿Cuál es la formulita? Es la que esto tiene datos. Ay, tantísima, mírelo ahí. 4pi r cuadrado. Entonces, es por eso, el área de la superficie de una circunferencia, de una esfera, no de una circunferencia. Entonces, ese es el primero. Ahora vamos al siguiente, perdón. De todas formas, pues la intención de poder grabar estas sesiones para que nos quede lo más clarito posible y así si su merced no toma apuntes, pues aunque sea, va a tener la explicación, va a tener el videito y pues los rayonieros que tenga además, pues ahí le van a quedar. Entonces, ahora, miremos lo siguiente. Dice así, la figura
muestra ¿una cáscara de qué? Una cáscara esférica con densidad volumétrica, ¿cierto? Entonces ya tenemos que remitirnos a la parte del volumen de una esfera o de una cosa de estas. Volumétrica cargada uniformemente. Pues miren que aquí ya me estás diciendo, la densidad es 1,84 nanocoulomb sobre metro cuadrado, ¿cierto? Radio interno de A igual a 10 centímetros y radio externo del doble de A, o sea, de 20 centímetros. Ahora, determinar el módulo del campo eléctrico, o sea que nos toca mirar a ver qué se genera ahí. ¿Cuándo? Cuando R sea cero, cuando R sea la mitad de A, o sea, si era A es ¿cuánto? 10. La mitad sería 5 centímetros. C, cuando sea A, o sea, los 10 centímetros. D, cuando sea 1,5 de A, un poquito más de A. El E, cuando sea B, o sea, cuando sea 20. Y F, cuando sea el triple de 20, o sea, 60 centímetros. Aquí están de todas formas los datos que nos dieron. La densidad volumétrica, ¿sí? Miren que aquí está nanocoulomb sobre metro cuadrado. La distancia de A, que es 10 centímetros, y la de B, 20 centímetros. Que eso hay que pasarlo a metros, ¿cierto? Entonces, por eso aquí aparecen, de todas formas, para cada una de las observaciones que están aquí presentes, ¿sí? Para cada una de esas observaciones, aparecen ya los datos. ¿Sí? Me pareció bueno este PDF porque ya tiene los datos de lo que me está preguntando. Y me dice, analice el campo eléctrico, pero cuando el radio sea cero. Analice el campo eléctrico cuando sea 5, cuando sea 10, cuando sea 15, cuando sea 20, cuando sea 60. Yo quisiera hacer una preguntita de lo que hicimos de laboratorio la semana pasada. Eh, ¿Algo que decir con respecto a esas unidades? Pues sí, tenemos que pasarlas a metros, pero con respecto al campo eléctrico, a ese aislante que colocamos alrededor, ¿algo pasaría con el campo eléctrico en algún momento de esos? ¿En dónde no habría carga? Dentro del aislante. ¿Y hasta dónde va el aislante? No, hasta 10 centímetros. Porque si nos damos cuenta, ¿esto qué es? Eso es como una, no sé, yo le llamo arandela porque lo conozco en las camas, pero eso es un disco, ¿sí? En realidad es un disco que tiene radio interno 10 y radio externo 20. Entonces, dentro, donde está la carga puntual, ¿sí? Donde me están hablando de esa carga puntual, que pueden ser varias cargas o una única carga unificada, ¿cierto? Entonces, dentro de ella, alrededor se mueve y entonces esto generó una especie de aislante, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál es la idea? Dentro de ese espacio de 10 centímetros, lo más seguro que hicimos nosotros es que no hay carga, no hay campo eléctrico, ¿sí? No se siente campo eléctrico. Pero empecemos a analizar el enunciado. Entonces, ¿qué nos dice? Primero que todo, voy a agrandar esto para que lo veamos lo más grandecito posible, ahí está mejor. ¿Se ve bien? Yo lo veo, yo lo veo bien. Listo. Entonces, ahí está. Entonces, primero que todo, la formulita es la misma, miren. No ha cambiado la formulita. Lo que hacemos, el siguiente paso que tenemos que cambiar es multiplicar, cambiar ese. Ay, miren, aquí me está diciendo que esto es igual a cero de una vez. ¿Por qué? Miren que aquí ya lo están diciendo. Encerrada, está bajo una superficie, pues ya sabemos que se anula esa carga. Entonces empecemos a mirar qué seguiría de lo que estamos haciendo. Entonces, por eso sabemos que la carga será el campo eléctrico o el módulo del campo eléctrico será cero en ese espacio. Y por eso, para la pregunta, ¿para cuáles sería cero el campo eléctrico? A, B y miremos C qué pasaría. Entonces, claro, en A, B y C, si nos damos cuenta, como es el campo cerrado, pues aquí tenemos, por tanto, uy, se me fue el chorro. Por aquí quedamos, uy, no, si era acá. Ahí, una gotica más. Listo, entonces miremoslo acá. Entonces, claro, en el radio cero, el campo eléctrico será cero.
Para 5 centímetros, o sea, 0,05 metros, también será cero. Para 0,1 metro, también será cero, porque está dentro del límite del campo eléctrico, para mí es el disco, Dentro de la estancia. dentro de nuestro aislante, sí, señor. A partir de 10,2 Va, va otra vez a tener una reacción la bolita. Entonces, por ejemplo, nosotros parcamente lo hicimos, pero teníamos dos bolas suspendidas, dos bolitas de aluminio suspendidas con el hilo, metimos en un vaso una, ¿cierto? Y acercamos el globo. Cuando acercamos el globo, pues la de adentro uno dice, pues obvio, no deja pasar carga porque pues está absorbiendo todo el exterior del vaso, está absorbiendo la carga eléctrica que trae el globo. Pero la bolita que estaba al lado cabeceaba, ¿sí o no? Se movía un poquito, me parecen algunos, ¿no? No, el del vaso, eso es un caso excepcional. Sí, está cargado, sí. Ese ya tiene cargado de chinchín. Listo. Entonces, ahora miremos qué pasa entonces con la misma ecuación, pero qué pasa después de 10 centímetros. Entonces, después de 10 centímetros, seguimos actuando como veníamos actuando en la ecuación. Mírela, la ecuación sigue siendo la misma, ¿sí? Pero cada uno de estos, entonces, mire que aquí es muy pertinente mirar. Aquí, ¿qué me están diciendo? Que va a haber un eje de actuación en todo este espacio, porque es lo que está cargado, ¿cierto? Yo digo que en la parte que se ve como la forma de disco, ¿sí? Pero mire que aquí me están diciendo, analicemos ese radio entre A y B, porque menos de A ya sabemos que no hay campo eléctrico, no se genera campo eléctrico, las cargas se anulan, entonces no hay nada en ese caso. Entonces, volvemos otra vez a multiplicar por el coseno de, del ángulo que tenemos, pero en este caso sabemos que coseno, al ser vectores paralelos, entre ellos se van a anular, va a quedar coseno de cero, y eso es un 1. Entonces esto se me va a generar un 1 en este caso. Ahora, lo único que podemos hacer es sacar el campo eléctrico para poder analizarlo, pero esta partecita, como es volumétrica, vamos a mirar qué sucedió en este caso. Miren que vuelve y aparece mi 4pi r cuadrado, pero ahora la formulita del volumétrico, ¿cómo era? ¿Alguien la tiene? Así nomás, 4pi r a la 3. Entonces, mire cómo lo tenemos, cómo está planteada acá. ¿Por qué r cuadrada? ¿Por qué r cubo y a cubo? Porque es volumen de una superficie exterior menos el volumen de una superficie interior. Pensemos en el volumen de una, no sé, de un balín hueco, ¿sí? O de una bolita de Navidad, que casi pensáramos que fuera como de aluminio, pero más gruesita. Entonces, en últimas, tiene un volumen externo y un volumen interno. Aquí estamos viendo la cara, una cara frontal de la esfera como tal, ¿sí? Entonces, por eso se hace radio exterior menos radio interior. ¿Qué es el radio interior? El A, ¿qué sería? 10. Y el R, el que me pidan. En el caso de estos ejercicios me están pidiendo para 15, para 20 y para 60. Entonces vamos a mirar para 15, para 20 y para 60 en esos casos que sucede. Entonces voy a bajar acá suavecito, mírelo acá. Tomás, perdón, me canso. Entonces, ahora, démonos cuenta que aquí viene a aparecer algo que tenemos que tener nosotros muy en cuenta. La densidad volumétrica me decía, densidad es que carga sobre volumen, si no estoy mal, ¿cierto? La densidad volumétrica es la carga sobre el volumen, ¿sí? Pero en este caso démonos cuenta que aquí aparece la densidad, miren, densidad, aquí está, densidad es igual a la carga sobre el volumen. Pero ¿qué es lo que pasa? Como es una esfera hueca, ¿sí? Entonces tiene que ser la diferencia de los volúmenes. Por eso es que queda, el volumen pasa a multiplicar y me queda densidad por el volumen es igual a la carga. Aquí la tenemos. Y como es carga, es volumen exterior menos volumen interior, por eso se hace volumen del R exterior menos volumen de A. Y eso me genera que el volumen quede como la densidad multiplicada por 4/3 de pi, R exterior menos el R interior, que en este caso es el A, que es 10
centímetros o 0,1 metros. Entonces, vamos a reemplazar esta formulita por la carga que teníamos nosotros hasta este momento. Pues miren que eso es lo mismo que aparece acá. Densidad, densidad. 4/3 de pi, 4/3 de pi. R exterior al cubo menos R interior al cubo. Ya lo tenemos. Y dividido en 4 pi R cuadrado. Pregunta, ¿qué puede pasar acá? ¿Qué se puede hacer aquí? Algo que se puede hacer ahí. Anular algunos pi, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de anular algunos pis, perdón. Voy a tratar de rayonear un momentico con algo para cambiar el color. Me deja, me dejar rayonear, sería tan chévere. Listo, ya mejor. Ahora vamos a cambiar el colorcito para que nos quede con otro color. A ver qué es lo que anulamos. Entonces, se supone que puedo anular el pi con el pi. Pregunta, con esta fracción, ¿qué podemos hacer? 4/3 sobre 4. ¿Será que se puede hacer producto de extremos y producto de medios? ¿Cierto? Y entonces 4 por 1 me da 4 y 3 por 4 me dan 12. Pero 4 sobre 12 se puede simplificar. Un cuarto. Un cuarto, ¿cierto? Entonces un cuarto no, qué pena. 4 sobre 12. Cuarta de 4 y cuarta de y 3. Un tercio. Entonces mire, por eso es que aparece el 3 en el denominador, ¿sí? Porque se hace producto de extremos, producto de medios. Ahora, ¿qué más se puede cancelar aquí? Se canceló el pi, se hizo la fracción. Entonces, mire que quedó la densidad, quedó el radio exterior menos el radio interior sobre R cuadrado por el coeficiente de permisividad. Entonces, vamos a reemplazar para 15, para el primer caso que tenemos nosotros. Entonces, en el enunciado como tal, el ejercicio me decía, la densidad volumétrica es de, por acá decía, perdón, busquémosla. Aquí decía, la densidad volumétrica es de 1,84 nanocoulomb, ¿sí? Sobre metro cuadrado. Un cubo, qué pena. Entonces vamos a utilizar ese valor. Entonces por eso es que aparece acá, mírelo. Uy, me fui. Ahí está. Échate para allá. Listo. Entonces, si nos damos cuenta, el 1,84, porque se supone que la formulita me quedó en términos de la densidad. El radio exterior, 15. 0,15 elevado a la 3, menos 0,10 elevado a la 3, dividido en 3 veces el radio al cuadrado, que es 0,15 en este caso, es el radio exterior que estamos analizando, multiplicado, el 8,85 es el coeficiente de permisividad, que cuando se calcula, me da que el campo eléctrico tiene un módulo de 7,3 nanocoulombs, newton sobre coulomb, y pare de contar. En ese caso. Ahora, cuando reemplazamos con el de 20, pues aquí es 0,20 al cubo y aquí es 0,20 al cubo. Son los únicos que cambian. Cambiamos 15 por 20 y el resto, mire que siguen siendo iguales. Siguen siendo iguales. No hay de otra, siguen siendo iguales. Cuando se calcula, pues mire que entre más lejos el campo eléctrico tiene mayor fuerza, podríamos pensar. Es mayor, ¿cierto? Dentro del espacio que estamos analizando. Listo, muy bien, gracias. Eso, ahorita vamos a llegar o me parece a mí, creo yo, que llegaremos a decir de lo que yo les estaba hablando en palabras toscas el viernes en el experimento, hubo palabritas que enunciadas quedaron como que, ay, sí, pero ahorita vamos a corroborar que, por supuesto, mire, por eso es que pasa esto. Primero, no hay campo eléctrico dentro del espacio, ¿cierto? Del espacio cerrado. Entonces, por eso es que se habla de una integral cerrada. Vamos allá. Ahora, seguimos con el de 60. Entonces, aplicamos la misma formulita, miren, tenemos la misma formulita, hacemos el mismo despeje multiplicando por coseno del ángulo. Tenemos acá la densidad volumétrica, la constante de la carga sobre el volumen, el mismo despeje, miren, el mismo despeje, toda la operación igualita, ¿sí? Pero acá, ¿qué sucede? Vamos a ver, sigue igualito, miren,
se hizo producto de extremos, producto de medios, el B exterior menos el B interior. Entonces, ¿por qué? Porque lo que me estaban pidiendo para el siguiente caso, ¿sí? Era que hiciera cuando son, perdón, miremos acá. Hicimos el de 20 y ahora me estaban preguntando por el de 60. Para el de 60, ¿qué pasa con el de 60? Se sale de la superficie del rango que tenemos, del B que tenemos, porque se supone que el radio interior es de 10, el radio exterior es de 20, o sea que el de 60 puede que esté como por acá, digamos, por aquí metido, ¿cierto? Se está analizando por fuera. ¿Qué creen que va a pasar por fuera? Miremos a ver, yo sinceramente no sé, pero miremos a ver. Vamos a ver qué pasó. Entonces miremos, íbamos por acá, ya este ya estuvo. Ah, no, mírelo acá. Íbamos por aquí. Bájate. Pero bájate. Uy, ya. Uy, ya llega acá, era este. Aquí. Listo, entonces, estamos en este, prum. Aquí quedamos. Entonces, miremos qué fue lo que pasó entonces. El exterior y el interior. Y toda la formulita sigue igual. Vamos a ver entonces qué sucede cuando vayamos a reemplazar. En este caso, cuando reemplazamos 0,20, que es el exterior, 0,10, que es el interior, pero el radio cambia. Y démonos cuenta que en los anteriores, en este, era 20 y 20, 15 y 15, ¿cierto? Pero en este caso, ¿por qué? Porque el radio ya me está pidiendo una cobertura por fuera de la, para mí, del cascarón de la bola de Navidad. Entonces, cuando el radio es 0,60, mire que el campo me da 1,3 nanocoulomb, newton sobre nanocoulomb. ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que luego de salir del campo, cada vez que me vaya alejando, se va a ir disminuyendo la capacidad, la carga eléctrica, como los imanes. Entre más me alejo yo de un imán cargado con otro imán, ¿qué pasa? Pues no va a tener efecto. Llegará un momento en donde no va a tener un efecto absoluto, ¿sí? Pero habrá un momento en donde como que se haga o se repele, ¿sí? Pero hay un momento en donde uno dice, bueno, ya aquí ya no actúa ese imán sobre el otro, ¿sí? Y es lo que sucede en este ejercicio. Y listo. Ese es el análisis del segundo ejemplo, que tenía varios ítems, analizando interno, bueno, por dentro, interno y por fuera, ¿sí? Para que tengan en consideración. Vamos al tercero. El tercero tenía lo siguiente y dice así. ¿Alguien lo puede leer? La figura se muestra dos partículas llamadas films y se encuentran en carga 1 igual a 3,2 por 10 coulombs y carga 2 3,2 por 10 a la menos 2. Las coordenadas de carga 1 son menos 3,0 metros, las coordenadas de carga 2 son 3,0 metros allá. Y la orientación al eje X del campo eléctrico en el punto P de coordenadas 0,1. Ya nos piden que analicemos en esta coordenada, ¿cierto? Y era lo que veníamos haciendo nosotros. ¿Nosotros qué hacíamos? Mirábamos cómo actuaba este sobre este, cómo actuaba la carga 1 sobre el punto, cómo actuaba la carga 2 sobre el punto. Generábamos un espacio, un campo eléctrico, ¿sí? Pero ¿qué nos están dando adicional? Nos están dando las posiciones sobre el eje X de la carga 1 y de la carga 2, porque me están diciendo que la carga 1 está en menos 3,0 y la carga 2 está en 3,0. Entonces, nos toca primero que todo, ¿qué creen que nos toca primero hacer? Ah, bueno, y la carga, y el punto 3 está en 0,4. Pues aquí está en 0,4, aquí está en menos 3,0 y aquí está en 3,0. Hallar la fuerza de una, me voy por la fuerza y para allá. Hallar las distancias, ¿cierto? Entonces es necesario hallar las distancias, digamos que la distancia 1
y la distancia 2. Es lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto? Entonces, vamos a jugar. Entonces, aquí están las distancias, miren, se obtienen las distancias, pero ahora tenemos que analizar qué sucede de la carga 1 hacia el punto y luego analizar qué sucede de la carga 2 hacia el punto. Normalmente, como la carga 1 es que negativa, ¿qué va a pasar con esos puntos? Con el punto P. ¿Va a tender a qué? La carga 1 es negativa. Va a tener a traerlo, ¿cierto? Al punto, porque es un punto que es una carga que estamos despreciando, pero en este caso va a tender a traerlo. Por eso, si bien el campo eléctrico está emitiendo rayos perpendiculares, pero que salen, ¿cierto? En el caso de la fuerza, ella va a tener a atraer, a atraer el punto como tal. Entonces, por eso, los dos vectores van a hacer ¿qué ángulo van a formar los dos? De 180 grados. Pero no hay problema. ¿Por qué? Porque cuando haga la transformación, coseno de 180, ¿cuánto es? -1. Por eso mire que aparece un menos acá. ¿Sí? Que puedo sacar con la carga directamente. Ahora, aquí ya tengo las magnitudes de 5 y el ángulo 4/3. ¿Por qué 4/3? Porque la distancia de aquí hasta acá es de 3 unidades, ¿cierto? Y la distancia de aquí hasta arriba es de 4 unidades, ¿sí? Para el triangulito que está, ¿cierto? Entonces, dice que está sobre el eje X, pues tiene 4 de altura y 3 de ancho, pues ¿cuánto es este ángulo? Cateto opuesto sobre adyacente, 4/3. Y como lo que necesito hallar es el ángulo, utilizo las tangentes. Y por eso tangente de 4/3 me da ese angulito, para que tenga en consideración. Ahora, vamos al enunciado. El problema sigue siendo lo mismo, miren. Teníamos acá, sacamos la constante del campo eléctrico. Sabemos que esto hace referencia al área superficial que tiene de cobertura, en este caso con respecto de la carga 1 hacia el punto. En ese sentido, pues, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar por 4pi por el R cuadrado, ¿sí? El radio que tenemos nosotros, se puede reemplazar, si nos damos cuenta, aquí fue lo que se reemplazó. La carga 1 tiene -3,2 por 10 a la 19 negativo. Pero como era menos Q, mire, menos Q, empezamos acá, menos Q, menos Q, menos Q, menos Q, es menos por menos me da más, y entonces me da 1,15 por 10 a la 10, a la 10. Coulomb. Bueno, Newton sobre Coulomb, qué pena. Ahora, vamos a mirar lo mismo, pero para la carga 2. Pregunta, ¿qué va a pasar con la carga 2? ¿Se atraen o se repelen? Se repelen, porque como era positiva, ¿cierto? Y miremos hacia dónde se mueve, porque miren que aquí hay algo que tenemos que tener en consideración, y es que mientras estas se atraen, ¿cierto? Esta carguita va a venir hacia acá, primera. Y como estas se repelen, esta va a tender a ir hacia allá, ¿sí? Entonces ese va a ser un ángulo que vamos a tener que considerar más adelante. Este ángulo. Pero sabemos que este ángulo, pregunta, ¿cuánto es este ángulo? 53, ¿cierto? Y pregunta, ¿y este ángulo cuánto va a ser? También 53, ¿cierto? 53 algo. ¿Por qué? Yo lo sé por la matemática que me dice que como esto es una recta paralela a esta, este ángulo es alterno interno con este, ¿sí? O por la teoría esa de reflexiones y esas cositas. Entonces, son ángulos congruentes, este con este. Y este ángulo con este son ángulos correspondientes, ¿sí? Entonces uno diría, ah, la inclinación es la misma. Uy, perdón. La inclinación es la misma de este ángulo y de este ángulo que tenemos acá. Entonces, por eso, ese ángulo del 53, no sé qué, 13 creo que es. Vamos allá, señor. Entonces, menos mal.
Lo bueno es cuando su merced ya entendió y empieza a responderse sus propias preguntas. Entonces, porque ya sabe que ya se sabe que entendió. Es el proceso el mismo, miren. Ah, bueno, si es esta, se van para el mismo lado, pero en este caso coseno de cero es positivo, es 1. Entonces, por eso el campo eléctrico queda positivo, mire, quedó positivo, se mantiene positivo. Reemplazamos, ¿qué sabemos? Que la carga es 3,2 por 10 a la 19 negativo, si no estoy mal. 4pi por R, ¿el radio cuánto era en ese caso? Aquí lo teníamos 5, ¿sí? Que es la hipotenusa, porque si la altura es 4 y la base es 3, pues 3 al cuadrado me da 9 y 4 al cuadrado me da 16. Y 16 más 9 me da 25. ¿De qué estoy hablando yo? Del Pitágoras acá. Sí, aquí es 4 y aquí es 3. Pues se supone que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado me da 25, porque eso es... Y la raíz de 25 es 5. Por eso el radio es 5, la distancia de esta carga al punto, ¿sí? 5 al cuadrado, ay, sí, ahí está, 5 al cuadrado, sí, señor, el 25. Listo. Entonces, cuando reemplazamos, nos da 1,15 por 10 a la menos 10, que no estoy mal, y me da lo mismo, porque las dos cargas son iguales. Una carga positiva, una carga negativa, pero siguen siendo iguales. Entonces, por ahora no hay problema. Entonces, ahora, ¿qué toca hacer con esas dos cargas? Y si ya tenemos el campo eléctrico, tenemos las dos cargas efectuando, bueno, ejerciendo un campo eléctrico sobre este punto. ¿Qué tenemos que hacer con esos dos campos eléctricos? Sumarlos, ¿cierto? Hacer el diagrama de fuerzas, en este caso, de campos eléctricos, pero con respecto a X y con respecto a Y, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Perdón el zapaperoco que estoy armando, pero como este se va hacia la izquierda, su X va a tener que ver, entonces va a haber un campo eléctrico de la carga 2 para X, perdón que aquí no puedo escribir tan bien. Y con respecto a este también va a haber un campo eléctrico de X, pero para uno. En el caso de este, el Y, va a haber una- un campo eléctrico para Y, pero en 2, y aquí va a haber un campo eléctrico para Y en 1. En este caso, los campos eléctricos que van a pasar, ¿se suman o se restan? Se sumarían, ¿cierto? Y en este caso, para los Y, se restarían. Entonces, tengamos en consideración eso. Entonces, vamos a mirar. Entonces, aquí tenemos, aquí está el dibujito. Entonces, si nos damos cuenta, mira, aquí aparece el campo eléctrico de 1, el campo eléctrico de 2. La resultante es una suma de vectores en últimas, porque como vamos a hacer esto, es la suma de vectores. Pero esa suma de vectores, pregunta, ¿cómo se llama esta formulita que se me hace conocida? El coseno, ¿cierto? El teorema del coseno, ¿cierto? El que decía a cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2, mire, 2bc por el coseno de a. Pues en este caso, el ángulo es, ¿por qué dirá que 2 teta? ¿De acuerdo? Porque este ángulo era teta y este ángulo era teta, lo que estaba mostrándoles yo en la parte de arriba, diciéndole que este ángulo era alfa y este ángulo era alfa. Pero como son el mismo, 53 algo, pues va a ser dos veces ese 53 algo. Por eso mire que aquí en la formulita, dos veces por el 53,13, sí, 53,13. Ahora, ¿qué es E1? Pues la carga 1. ¿Qué es E2? La carga 2. Y se multiplican, mírenlas acá, se multiplican. Y al final, el campo resultante tiene magnitud 1,38 por 10 a la menos 10. Y del coseno, el teorema del coseno, sí señor. Y ya tenemos la fuerza resultante, que era lo que necesitábamos. El campo eléctrico, sí, el módulo del campo eléctrico y el sentido, ¿hacia dónde coge? ¿Coge hacia dónde? Para mí coge hacia su izquierda, ¿cierto? Y hacia la izquierda, ¿qué ángulo hay? Segundo cuadrante.
¿no? 180 grados. 180 grados. 180 grados netamente. ¿Por qué? Porque como los ángulos son iguales, ¿cierto? Y como la carga está acá y las fuerzas son, bueno, las fuerzas que se están ejerciendo me permiten que el campo eléctrico se forme de esta. Entonces, la mitad va a ser 180 grados. ¿Sí? Y aquí hasta allá, 180 grados. Y por eso es que ponen ese ángulo de 180 grados ahí. El último que vamos a revisar, ¿sí? O no sé si revisamos los tres, pero los cinco. El siguiente que vamos a revisar, ay, yo lo saqué, aquí, perdón. Fíjate, el cuarto, tiene que ver con qué? Con un cilindro, ¿no? Yo creo que toca ver los tres. Chanfle, no le alcanzamos. Miremos lo que son rapiditos. Entonces dice así, ayúdame a leer qué dice. Dale con confianza. La figura se usa para recordar R igual a 3 centímetros. La densidad nominal de carga igual a 2 por 10 a la menos 8, 2 sobre 20. Determinar el módulo del campo eléctrico a la distancia radial de A, R, lambda. De A igual. Para la primera parte, R será R medios, ¿sí? O sea, el radio máximo que estamos trabajando en este caso. Para B, que sea el doble de R. Y para el C nos pide que grafiquemos, ¿sí? Que identifiquemos qué comportamiento. La gráfica netamente nos permite a nosotros identificar qué es lo que va a pasar. Entonces, primero, pensemos en que no es un cilindro, sino que era la esferita que el disco que le estaba armando a su merced. En la parte interna, ¿cuánto va a ser el campo eléctrico? Cero. En la parte azulita, ¿qué va a pasar? Entre más me separe yo, ¿qué va a pasar? Aumentar. Entre más me separe, ¿será que más aumenta? Dentro de ese, pues le comento, en ese caso es disminuyendo. Entre más lejos va a ir disminuir el campo, la fuerza de atracción, pensemos, en un campo eléctrico. Acuérdense de los imanes. Entre más lejos, menos fuerza va a tener usted en el alarme, ¿sí? Ah, y ya afuera, ¿qué va a pasar? Muy posiblemente llegará un momento donde va a tender a ser cero. Va a tender a ser cero. Entonces, vamos a mirarlo ahí. Entonces, me dan el radio R grande, miren, el R máximo es de 3 y me ponen a jugar con unos R's más pequeños. R medios, el doble de R y que hagamos la gráfica. Entonces, vamos a mirar así rapidito este. Entonces, no tiene complique tanto. La formulita lo que me dice es, aplicando la ecuación de Gauss, me dice que debo tener en consideración. Esta es la formulita que veníamos trabajando, la misma de hace un ratico, ¿sí? La misma formulita, perdón, lo voy a hacer más grandecito para que se lo vea lo más claro posible. La misma formulita. Ahora, dentro del campo eléctrico, ¿qué sucede? Dentro del límite, ¿qué es lo que pasa? Es cero. Entonces, mire, la carga encerrada en la superficie gaussiana, así se denomina, o sea, dentro de ese aislante del cilindro, va a ser cero. Entonces, por eso de una vez me dicen, la carga es cero. Pare de contar. Entonces, por tanto, el campo eléctrico ejercido dentro del primer anillo será cero. Para 1,5, ¿cuánto va a ser el campo eléctrico? Cero. ¿Por qué? Porque como el radio es 3, entonces pues con 1,5 es cero. Ahí está por debajo de él. Ahora, me dice para el siguiente caso, para la siguiente partecita. Venimos al mismo caso, mírelo por acá. Están planteándomelo. Coseno del ángulo, en este caso. Miremos, se supone que el campo eléctrico es perpendicular, siempre va a tener tendencias a salir, pero también como la carga es, bueno, la carga era positiva o negativa, si no estoy mal. Bueno, el sentido de esto es positivo por ahora. Entonces debe ser bajo un efecto, una fuerza, ¿sí? Un campo eléctrico positivo. Entonces va a tender a salir de acá, ¿sí? Los rayos que va a tener siempre van a tender a salir. Por eso, si nos damos cuenta, pues también es perpendicular formando ángulos de ¿cuánto? De 180, bueno, de 0 grados, sí señor, qué pena, que coseno de 0 grados es un 1, entonces se elimina esto es un 1, por eso el campo eléctrico lo puedo sacar porque es una constante,
Y ya me queda la formulita, pero esto, nosotros que tenemos, ya sabemos que es el área superficial, el 2pi por r de, ¿y por qué 2pi r nomás? Va a ser lineal. ¿Qué es 2pi r? ¿Qué es 2pi r en este caso? Es el perímetro de la circunferencia de el perímetro, que es el perímetro 2pi por r, ¿no? Entonces, es el perímetro de la circunferencia, en este caso, del casco de forma circunferente, de forma de circunferencia, ¿sí? Entonces, mire que la carga, pero la carga nosotros no la tenemos. Nosotros lo que tenemos es la densidad lineal, en este caso, si no estoy mal, superficial, si no estoy mal. Mírenla acá, aquí no la habían dado, miren. Lambda es 2pi r, y mire que aquí decía, densidad lineal, la densidad lineal. Entonces, y aquí me dan la unidad, 2 por 10 a la menos 8. Cuando vamos y reemplazamos, miremos acá, pues la carga que es, se supone que la densidad, el lambda, es igual a la carga sobre la, digamos que la densidad lineal, ¿sí? O la esta lineal. Y en este caso, ¿qué tengo que cambiar? La carga, porque esa es la que yo no sé. Pero entonces el lambda multiplicado por esa, entonces mírelo, aquí tenemos entonces, sí señor, entonces si nos damos cuenta, 2pi por r, la carga la tenemos, ¿no? Cambiemos entonces el lambda. Uy, aquí cómo lo cambiaron. Tum, 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 tum. Acá tenemos carga. La carga está, sigue, se mantiene. Ah, pues que lo que tenemos es densidad, pero la carga es densidad por L. No, no está. Está abajo, mira la Sí, X, señor. entonces Él está abajo acá. ahí en el centro, Ajá. 2pi por R Sí, señor. por O sea, por ahora tenemos el área superficial, pero mira que cuando la reemplazamos, aquí está, mira, 2pi por R, por la constante de permisividad, se soluciona todo este proceso, que es reemplazar el radio, ¿cuánto era? En este caso, 6 centímetros creo que era, que se pasó a metros, se multiplica por la constante de permisividad y me da el módulo de la constante de campo eléctrico, ¿sí? Sí. Porque casi la L la cancela. Ujú. Esa L. Listo. Entonces, ahora, solo le muestro el último, que el último es el de las dos laminitas, que era el que quería yo que revisaran ustedes. Ayúdame a leer así rapidito el de las dos laminitas. La figura se muestra las secciones de dos placas en paralelo. Pues una carga de igual a 1,77 por 10 a la menos 22 centímetros. Coulombs por metro cuadrado. Ajá. Determina el campo eléctrico en términos de vectores unitarios. Para A encima de las placas, para B entre las placas y para C debajo de las placas. Pregunta, por encima, entonces se supone que las dos están cargadas positivamente. Pregunta, dentro de las cargas, ¿qué va a pasar? Nada, por encima de las placas, pues tenderá a salir, en últimas, habrá campo eléctrico hacia afuera y aquí habrá campo eléctrico hacia afuera. Entonces, mire que aquí nomás las flechitas ya me lo están diciendo. Aquí se anulan. En este caso, están yendo en el mismo sentido y en este caso también en el mismo sentido. ¿Sí? Ah, exacto. Era la única opción, por eso tenía esa tendencia a moverse, pero en el paralelo, porque era la única forma por donde recibía algo de carga. Y pero se mantenía, debiera mantenerse lineal, no hacer apegarse a las paredes. Entonces, si vamos y miramos en últimas, pues mire que aquí ya nos están diciendo, por encima de la placa, el cálculo del campo producido por la placa aplicado bajo esta gaussiana, la formulita es la misma, ¿sí? De pronto, lo que pasa es que cuando colocan esto, uno tiende a enredarse. Perdón, subo esto.
pero la formulita mire que sigue siendo la misma. ¿Sí? ¿Por qué K sobre 2? Porque hay dos placas. ¿Será? Dos veces la... Miremos acá, mire lo que nos están diciendo. Entonces, aquí, determine el campo eléctrico en términos de los vectores unitarios encima de las placas, dentro de las placas y debajo de las placas. Entonces, miremos acá, se supone que esto es la densidad. ¿Qué es esa? ¿Densidad? La densidad, mírelo acá, de la carga. Listo, entonces tenemos la, vamos a mirar entonces. K medios, que es la mitad. Ok, ahí está. Ah, mírelo, aquí está. Ya nos están diciendo que está medio. Está dividido. Sí, señor. Entonces, mire que y aplicamos la formulita, resolvemos. Entonces, como tenemos la densidad, la densidad De carga. superficial de la carga, entonces lo único que hacemos es, mire que pregunta, la densidad de uno, bueno, densidad medios más densidad medios, ¿qué me da? Una media más una media, qué pena que lo diga eso. O media de aguardiente más media de aguardiente, una de aguardiente, ¿sí o no? Entonces, pues, media y media, mire que me da una. Sí, eso sí lo entiende, ¿no? En términos de media sí lo entiende. Entonces, medio, mire que medio de esto, mire, medio de esto, más medio de esto, pues me da uno de eso mismo. Y entonces la densidad, mire, la densidad 1,77 dividido en 8,85, pues me da, hago la división y ya me da el campo eléctrico. Aquí lo único que están haciendo es que los están dejando en términos de, porque eso, los vectores unitarios. Entonces, para el Y, acuérdense que la J es para el Y y la I para la X. Entonces, eso es lo que hacen. Entonces, así como lo hacen con el que está por encima, en el de la mitad. ¿Qué pasa en el de la mitad? Es cero, se anula el campo eléctrico, acuérdense. Entonces, se anula el campo eléctrico de una, después 0I más 0J no va a tener ningún efecto. Y en el caso de la parte de abajo, pues va a dar el mismo valor, el proceso es el mismo, pero me va a dar con signos. Mire que al final el valor, sí, es negativo nomás. Y ya. Entonces, eso era lo que quería yo que usted, que miráramos entre todos qué pesar, y por eso lo grabé, para que todos tuvieran la posibilidad de ver eso. El lunes, como ellos se van el viernes, a los que se van de paseo, bueno, los que tienen que ir a esa salida académica, pues la intención es cuál. El lunes vamos a hacer un taller igualito a esto. Yo le voy a conseguir, le voy a cambiar las magnitudes y ustedes van a trabajar sobre esto mismo. ¿Listo? El martes, sí, señor. ¿Listo? Feliz noche. Nos vemos. Ah, a veces está.